Más allá de la cuarta dimensión. El realismo mágico. Sabe, nosotros vivimos una realidad cotidiana, a veces muy dura, y vivimos pensando permanentemente en un materialismo. Y nos olvidamos a lo mejor de esta naturaleza, que a lo mejor es contemplar un poco el pasto, contemplar también, por ejemplo, un árbol, mirar, pero mirar de adentro hacia afuera, contemplar un mar inmenso que puede estar muy cerca de nosotros y que no lo vemos. Hemos perdido el sentido a veces de la magia que tiene la propia naturaleza y que tiene también todo lo que nos rodea. Hemos perdido un poco el contexto con el derredor, es decir, ese contexto que ha formado parte siempre del ser humano y que nosotros no vemos, porque a veces solamente miramos y no sabemos ver, sabemos oír y no sabemos escuchar. El realismo mágico, por ejemplo, me lo contaba una vez también la doctora Hilda Madrid de Obeid, una excelente médica cordobesa, que ella iba a la Plaza San Martín, allí en pleno centro de Córdoba, cuando dejaba su hospital de niños. Es una excelente médica, y se sentaba en un asiento y empezaba a mirar el lenguaje de las golondrinas y de los tordos. Llegaban las golondrinas muy hermosas, muy simpáticas, a colocarse en las ramas de los árboles, y de pronto los villanos de la película, que es esos tordos, venían y le empezaban a apretujar a las golondrinas. Tenían un lenguaje entre ellos muy particular, y se iba corriendo prácticamente las golondrinas y quedaban ahí en el borde de la ramita de los árboles y habían tomado todo, habían invadido los tordos. Y ya se solazaba con esa belleza interior que tenía ese lenguaje de las golondrinas, los árboles y los tordos. Miraba hacia la izquierda y veía cantidad de seres humanos que no veían el lenguaje de esas maravillosas golondrinas, de esos enigmáticos tordos. Estaban preocupados por el cheque, por la cuenta corriente y por el materialismo. Habían perdido el sentido del realismo mágico, lo que podemos amar todos los días cuando vemos un sol tan hermoso cayendo sobre el mar, o también una luna llena que nos vivifica cada más de 20 días. Gracias por estar. Más allá de la cuarta dimensión. Los hechos y las investigaciones desconocidas del hombre y el universo. El punto exacto cuando el futuro es presente y lo aparentemente mágico de la realidad se convierte en verdad. El encuentro de usted con Fabio Serpa y su profesional equipo de especialistas, que junto a la coordinación documental de la revista mensual Cuarta Dimensión, estudian, analizan y documentan para usted. Premio Argentores al mejor programa radial. Existe un desafío permanente ante lo insólito. Algún misterio escapa a nuestro conocimiento actual. Entonces, investiguemos.
Claro, hablar con el doctor Francisco Villanueva, médico psicoterapeuta, que se sumerge en este mundo tan especial de los seres elementales, de los gnomos, las ondinas, los elfos, los silfos, las salamandras, esos seres míticos que forman parte de toda la historia desconocida quizá del ser humano, pero tiene cada vez más primer plano ante realidades que uno empieza a encontrar en esta actualidad. ¿Pero usted cree en estos seres elementales? ¿Es cuestión de creer, Francisco, en estos seres elementales? Yo no sé si es cuestión de creer. Yo creo que a todos nos gusta, de alguna manera, saber que son, que están. Fíjate que son temas que cuando uno los escucha o uno los ve publicados en algún libro, uno se queda pegado a esas imágenes, ¿no? Fíjate el éxito que ha tenido, ha sido editado hace unos años unos libros ingleses sobre gnomos y sobre hadas, que han tenido una venta entre adultos. Sí. Y los pitufos, la serie de los pitufos. Y los pitufos. Entonces, habría que preguntarse qué pasa o qué nos pasa interiormente cuando de alguna manera se habla o aparece una imagen o sale un dibujo animado sobre estas cosas. ¿De qué manera nos resuena? ¿De qué manera se nos amplifica dentro nuestro estas vivencias? Y yo me he preguntado muchas veces si son vivencias personales de mi vida, que nací tal día de tal año, ¿no? O son contenidos que se despiertan o que se reactualizan, que yo ya traigo desde como ser de la especie humana, ¿no? Como gran ancestro cultural. Como una herencia milenaria, ¿no? Dentro de lo que sería el inconsciente colectivo. Y esa es tu especialidad. Tú eres médico psicoterapeuta y desde el punto de vista psicológico, estas ondinas que son las protectoras de todo lo que es el agua, las salamandras que son protectoras del fuego, los gnomos y los duendes que son los protectores de la tierra, y me quedan los protectores del aire. ¿Cuáles son? Los silfos. Los silfos. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué son? Mira, yo te iba a hacer antes una aclaración. Yo soy psicoterapeuta, no soy psicoanalista. Esto quiere decir que yo no trabajo desde la teoría freudiana ni hago el psicoanálisis clásico ortodoxo freudiano. Yo trabajo con un método francés reciente que se llama sueño despierto o ensueño, ¿no? Donde los pacientes trabajan con ojos cerrados a partir de una consigna imaginaria que yo les doy, imaginan libremente y se sumergen en sus mundos profundos imaginarios, llegando a estados alfa, ¿no es cierto? Y desde ahí liberan todos sus contenidos simbólicos, imaginarios y todos sus mundos y sus parajes interiores, sus habitantes interiores, ¿no? El conócete a ti mismo para conocer a los demás. Absolutamente. Y entonces, en esos medios donde de repente se sumergen en el fondo del mar, investigan, exploran este fondo de mares inconscientes, aparecen estos seres. Mares inconscientes. Sí. Interesante. Sí. Aparecen estos seres y se relacionan con estos seres. Estos seres les hablan con la sabiduría del inconsciente milenario. Ajá. O sea, el aprendizaje que llegan a ser de repente sumergidos en esos mares inconscientes y conectándose con esos seres acuáticos de sus contenidos inconscientes, que hablan a través de la boca, que ese mismo paciente soñante les presta para que hablen, son de una sabiduría impresionante. Claro. Entonces, la sabiduría de los tiempos. De los tiempos. Es decir, como que el inconsciente es un hombre milenario que nos habita, ¿no? Es una gran buhardilla, siempre digo yo, en el mundo de la parapsicología, es una gran buhardilla donde tenemos todo ahí guardado, entonces sale esta cosa. Sería maravilloso poder sacarlo todo, ¿no? Ay, sí. ¿Cambiaría el mundo, doctor Villanueva? Y a mí me parece que sí, ¿o no? Sí, totalmente. Tengo total seguridad. Yo creo que nuestro conocimiento se ha ido estrechando
en función de la razón, en el privilegio de la razón, con un gran recorte de todo lo que sea el conocimiento perceptivo, intuitivo y simbólico. Claro. Por suerte, actualmente se está produciendo un cambio muy interesante, ¿no? Totalmente. Toda esta cosa de la teoría cuántica, yo creo que le ha roto el cerebro y la razón a más de un físico, ¿no? Claro, los físicos ahora son parapsicólogos, prácticamente. Tendrían que andar por allí. Es que está cada vez más Para unido. poder comprender esta teoría cuántica, por ejemplo, estamos hablando de esto, por ejemplo, ¿no? Hay que recurrir a toda una actividad perceptiva, intuitiva del intelecto, o sea, a todo un cerebro derecho que estaba muy atrofiado. Exactamente, estaba predominando ese izquierdo permanentemente. Y esos chicos, por ejemplo, me he encontrado, yo he interrogado chicos y adolescentes que en Paraná, en Santa Fe, en Mar del Plata, en Mendoza, en Brasil, por ejemplo, en el estado de Minas Gerais, en España mismo, ven gnomos, los ven con sus ojos. Bueno, yo te decía el otro día que los veían aquellos que podían mirar con una mirada inocente, ¿no? Esa mirada que no tiene ningún prejuicio, esa mirada limpia, sana, virgen de prejuicios Claro. y de información, ¿no? Claro, porque empezamos a colocarle a veces el miedo de la educación. Claro. O la censura, ¿no? Esto no se puede pensar, por lo tanto no existe. El chico, para él... El famoso ver para creer, Exacto. que no existe más. No existe más. Por No supuesto. existe más. Y el chico eso cree todo. Y los chicos, por ejemplo, también me dijiste en determinado momento que el chico, uno ve y después todos ven. Claro, porque fíjate vos, es cierto, basta que uno diga he visto un ángel, para que los demás crean en los ángeles, aunque no los hayan visto. Claro, hay como una... Es como hay una activación de un saber interior y profundo, que eso es real. Una activación del saber profundo. Entonces estos chicos que están en la etapa de la intuición. Pura. Exactamente. Sobre todo los niños. Por ejemplo, en Mar del Plata caminaba con chicos que tenían 5, 6, 7 años de edad y ellos veían hasta la casita de los gnomos. Y vos dijiste que los gnomos tenían tareas a veces industriales y tenían toda su Sí. capacidad sociológica Vos para sabés trabajar. que tienen toda la industria textil, toda su ropa la hacen con lana de ovejas. Ujú. Pero son ovejas muy especiales, pues son ovejas acuáticas, ovejas aéreas, ovejas ígneas y ovejas terráqueas, Ay, qué bueno. ¿no? No Y son de ellos las son- ovejas nuestras. Claro, exactamente, son otras ovejas. que viven en sus mundos, en sus elementos, de la cual extraen la lana y hacen todo el industria textil, de la cual se viste. Claro. De repente se casan con la ñoma también. Viven 300, 350 años. Ah, no sé. Sé que se mueren, Ah, se mueren. se mueren. ¿Y qué les pasa en la muerte? Esa es la participación que tienen con humanos, se mueren. La participación que tienen con lo espiritual, esa posibilidad de traspasar sustancias, ¿no? Y del humano es porque se mueren. No sé cuánto viven, eso realmente nunca me preocupé en pensar. No te preocupas. En pensarlo no, es tan poco importante el tiempo que uno vive, porque lo que importa es la calidad del tiempo vivido, no es la cantidad del tiempo vivido. La calidad del tiempo vivido y no la cantidad. ¿Usted cómo vive? ¿Con calidad o con cantidad? ¿Usted siente, percibe dentro suyo el mundo de los elementales? Tome la mano al doctor Francisco Villanueva y empiece a imaginar todo lo que usted tiene dentro de sí mismo. La cirugía psíquica, el fenómeno descubierto primero en las Filipinas y luego en Brasil, ha inclinado a muchos a la práctica de ese tipo de curación en el occidente. La controversial naturaleza de esas exitosas técnicas no debe interrumpir la forma en que el occidente está tratando de explorar y entender este misterioso fenómeno. Cuando el cirujano psíquico está en posesión de la energía curativa, siente que sus manos se estremecen con un magnetismo espiritual y electrizante. Las enfermedades espirituales, que de acuerdo con los cirujanos son tanto el cáncer como el asma, la artritis, alta presión, demencia y brujería, se consideran como resultado de un mal funcionamiento de células individuales. Esta escena fue tomada directamente en vivo.
Observen cómo los dedos del curandero se aproximan a los tejidos obstruidos del paciente y los tejidos parecen abrirse. De acuerdo con los cirujanos, las células de los tejidos son simplemente lo que da el paso a las órdenes de la mente o espíritu que se está transmitiendo a través de sus dedos. Las sensaciones que se experimentan durante la operación son generalmente descritas como suaves jalones y forcejeos. Muchas veces se siente miedo, pero no es acompañado de dolor. El cirujano desempeña su trabajo únicamente con las manos. No usa antisépticos, ni tampoco toma precauciones sanitarias de ninguna clase. Y aún así, no se ha informado de ninguna infección. Cuando las manos del cirujano se retiran del orificio, este se cierra por sí mismo sin dejar cicatriz, pues no se ha usado bisturí o ningún otro instrumento cortante que pueda dañar o romper el tejido. De acuerdo con las creencias filipinas, la mente racional del hombre está en conflicto con su mente espiritual, y es esta la fuente de todos los conflictos humanos internos y externos. Cuando el mal funcionamiento celular es de naturaleza espiritual, se cree que solo la mente espiritual puede intervenir. Soy la asistente de cirugía de Alex Orbito, uno de los más conocidos y altamente respetados curanderos en las Filipinas. Como médico que soy, estuve por supuesto muy en contra de sus procedimientos, pero después de haber presenciado numerosas curaciones y habiendo tenido la oportunidad de tocar los órganos internos de muchos pacientes, ahora estoy convencida de su validez. Cada curandero espiritual tiene su propio método o estilo de curación. Lo que es común en todos es que de alguna forma tienen que entrar a un alto estado de conciencia. Para realizar esto, algunos recurren al canto, otros a la meditación. Alex Orbito lo hace a través de la oración e intensa concentración. Yo le rezo a Dios para que me permita ser un canal de su poder curativo. Después digo una poderosa palabra secreta que me enseñó mi maestro o guía espiritual. Repentinamente me transformo en otro ser que es únicamente pensamiento y sentimiento de amor. En esos momentos ya no me sigo viendo como Alex Orbito, sino como un verdadero canal de la energía curativa de Dios. En cuanto coloco mis manos en el cuerpo del paciente, siento que la energía curativa surge a través de mis dedos, causando vibraciones y estimulando las células afectadas del paciente. Cuando estoy en ese estado, ya no soy yo mismo. Es otra mente la que me está dirigiendo. Esa mente es tan poderosa que atraviesa mi cuerpo, entra al del paciente y extrae los tejidos enfermos que causan dolor y sufrimiento. Mi mano es en ese momento como un cuerpo magnético que atrae la parte enferma. A menudo la energía curativa que emana de mis dedos se combina con la misma sustancia del cuerpo del paciente, estimulando las células de la parte afectada. Cuando esto está sucediendo, me doy cuenta que el paciente siente alivio instantáneamente. Esta fuerza o energía curativa que está en mí, sin embargo, es limitada. Cuando se consume, regreso a mi estado normal. Por lo regular, no recuerdo lo que hice durante la sesión de curación. Yo fui testigo de una de las más increíbles operaciones realizadas por Alex Orbito en una anciana de 76 años de edad. Se creía que esta anciana era víctima de una brujería o de un maleficio. Para diagnosticar las causas del padecimiento, Alex colocó un papel común y corriente en la frente de la anciana. Lo cubrió con un manto blanco. Un procedimiento de rayos X. La cabeza de la anciana quedó claramente estampada en el papel. Cuando coloco las manos en el cuerpo de una persona que está embrujada, la corriente electromagnética de la víctima ofrece resistencia. Una banda negra o sombra en la cabeza se hace visible. Detecto de inmediato que hay una lucha entre el bien y el mal. Si no soy lo suficientemente fuerte, no podré derrotar las fuerzas diabólicas para poder curar a ese paciente. Alex se vio envuelto en una lucha de gran magnitud. Le tomó mucho más tiempo del que le habían tomado otras operaciones anteriores.
Después, ante el asombro de todos los presentes, empezó a sacar una trenza de pelo negro directamente del orificio que había hecho en el estómago de la anciana. Alex tuvo que jalar fuertemente como si una fuerza invisible estuviera tratando de jalar el cabello hacia adentro. Finalmente tuvo que pedir mi ayuda para poder sacar el cabello. En cuanto pudo sacarlo, solicitó que nadie más lo tocara o se acercara al mismo porque estaba posesionado por un espíritu maligno. Una vez fuera el cabello, resultó ser de más o menos 40 o 50 centímetros de largo. La audiencia dejó escapar un suspiro de alivio. Se colocó la trenza en una vasija de agua, la cual yo sostuve con manos temblorosas mientras Alex calmaba a la paciente y le frotaba el estómago para cerrar el orificio. Claro, alguna vez usted soñó. Alguna vez usted dice, no, yo no tengo sueños, claro, porque no los recuerda. Pero todos los seres humanos siempre sueñan. Y el licenciado Jorge Gaetano, te gusta mucho el tema de los sueños, un tema realmente apasionante. ¿Qué son los sueños en realidad? Bien, los sueños, o sea, es parte de la vida del ser humano. Hay distintas formas de poder encarar y analizar los sueños de una perspectiva científica, y desde la psicología lo toma mucho el psicoanálisis porque es un contenido fundamental, es parte del vivir humano, como dije anteriormente. Pero creo que el soñar es un poco el dar vida a los contenidos del inconsciente. Cuando uno está en un estado de vigilia, que no está durmiendo, está viviendo a través del consciente. El sueño es necesario para que el inconsciente tenga contenidos, y más aún diría o afirmaría que el inconsciente va eliminando a través del sueño todos esos residuos que el consciente va recogiendo y lo va depositando en lo que podríamos llamar tipo pesadillas. Es decir, habitualmente cuando se dice uno sueña, se habla de lo que recuerda del sueño, y a partir de ahí surgen muchas teorías de los sueños premonitorios, de los sueños con contenidos analíticos e incluso simbólicos. Pero lo fundamental es establecer que el ser humano necesita soñar. Es una especie de desprendimiento, de oxigenación que hay entre el espacio del consciente y el inconsciente. Es muy difícil. Cable a tierra. Claro, es un cable a tierra, es una oxigenación. Sería como eliminar todos los residuos que nos están afectando. Hacer una lectura del sueño en forma de análisis programado también implica amoldarse a un marco teórico que le dé ese contenido o esa interpretación. Pero yo no quiero acá hablar particularmente del psicoanálisis porque no es lo que domino o no es lo que estoy encuadrado, sino fundamentalmente darle una manifestación al sueño como un aspecto del vivir. El soñar es la necesidad que tiene el ser humano para desprenderse de esa realidad, ese desdoblamiento para ir creciendo. Hay un avance espiritual en el sueño, es un depositar todo lo que es la agresión, lo que son los miedos, los temores, las angustias del vivir en el soñar. Dentro del sueño se puede dividir en distintas etapas. Las 2 horas fundamentales del sueño es el sueño REM, o sea, es el dormir, y que se llama sueño REM, que es cuando descansa biológicamente el ser humano y ahí hace una catarsis con respecto a los fenómenos que está viviendo. Decime una cosa, Jorge, es decir, uno arranca, se acuesta en la cama, ¿no es cierto? Ajá. Y empieza, cierra los párpados. ¿Y cuál es la etapa primigenia de ese sueño? Bueno, la etapa primigenia sería la entrega, es una especie de ir, o sea, habría en realidad, como todo proceso que realiza el ser humano, una introducción, una exaltación o un desarrollo y luego un epílogo, ¿sí? La introducción es el acercamiento a esa etapa, a ese periodo de 2 horas habitualmente, y luego está el despertar, el ir aproximándose a lo que es la conciencia o la realidad. Desprenderse de todos los símbolos que uno fue fabricando a través del dormir. Yo los dividiría en 3 etapas: introducción, desarrollo, expansión y epílogo. Bueno, usted se ha introducido en el sueño, se ha acostado en la cama, empezó a soñar. Con el licenciado Jorge Gaetano nos vamos a introducir en el sueño.
Finaliza un tiempo de más allá de la cuarta dimensión. En una semana más estaremos nuevamente. Las preguntas y los enigmas pueden tener respuesta. Fabio Serpa y su equipo de investigación las contestan y lo esperan en este punto de encuentro.